Olvida todo lo que Hollywood te ha mostrado sobre astronautas comiendo en el espacio. No había bandejas flotantes con comida reconocible. No había cucharas girando elegantemente en el aire. Y definitivamente, no había nada que remotamente se pareciera a comida de verdad. La realidad era mucho más extraña. Neil Armstrong comió puré de pollo de un tubo metálico momentos después de pisar la luna. Buzz Aldrin masticó cubos recubiertos en gelatina mientras miraba la Tierra por la ventana, a casi 400.000 kilómetros de casa. Y cuando John Young sacó un sándwich de pastrami escondido en su traje, las migas que flotaron casi causan un desastre. Porque en gravedad cero, una miga de pan es un proyectil que puede entrar en tus ojos, en tus pulmones, o destruir los filtros de aire que te mantienen vivo. Pero aquí está lo realmente fascinante. Detrás de cada tubo de comida horrible, cada cubo masticable, cada bolsa de puré marrón, había toda una odisea de ingeniería culinaria. Científicos que probaron 1200 versiones del mismo desayuno. Una fisióloga que empezó pinchando astronautas para sacarles sangre y terminó horneando galletas que se usaban como moneda en el espacio. Personas tratando de resolver un problema que parecía imposible. ¿Cómo alimentas a alguien en un lugar donde todo lo que hace que comer sea humano simplemente no funciona? Esta noche descubrirás las historias que nunca te contaron. El sándwich que provocó audiencias del Congreso. La científica que entendió que la comida no es solo combustible, es humanidad. ¿Y por qué resolver el problema de alimentar a un puñado de hombres en el espacio terminó salvando millones de vidas aquí en la Tierra? Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora sí, apaga las luces, relaja los hombros, deja que el cuerpo caiga y déjate llevar. Son las 6:30 de la mañana en Houston, Texas, 1967. Tú eres uno de los 7 miembros del equipo de sistemas de alimentos espaciales del Centro de Naves Tripuladas de la NASA. En tu escritorio te esperan 200 bolsas plateadas, cada una conteniendo la variante número 47 de pollo deshidratado. La semana pasada probaste la 46. Los astronautas la describieron como masticable, pero con regusto a neumático. Hoy vas a intentar algo distinto. Has aumentado el glutamato monosódico, ese potenciador del sabor que los restaurantes chinos usan sin moderación. En la Tierra sería excesivo. En el espacio, donde todo sabe a cartón mojado, podría ser exactamente lo necesario. Lo primero que sorprende a cualquiera que entre en este laboratorio es el olor. No es el aroma de una cocina profesional, ni siquiera el de un laboratorio químico normal. Es una mezcla peculiar de carne procesada, plástico quemado y ese toque metálico de los sobres de aluminio recién sellados. Las paredes están forradas de estanterías metálicas repletas de prototipos. Tubos de aluminio que parecen pasta de dientes, pero contienen puré de ternera. Cubos marrones envueltos en gelatina que supuestamente saben a fresa. Bolsas transparentes con polvo que al añadir agua se convierte en huevos revueltos. O eso dicen. Tu primera tarea del día es la cámara de vacío. Necesitas saber si tus 200 bolsas de pollo pueden sobrevivir al lanzamiento sin explotar. La cámara es una habitación de acero
del tamaño de un armario pequeño. Colocas 20 bolsas en el soporte. Un técnico cierra la puerta con un golpe sordo que te deja medio sordo durante unos segundos. Las bombas comienzan a evacuar el aire. El manómetro desciende. 1000 milibares, 500, 100. Cuando llega a 5 milibares, estás simulando la presión del espacio exterior. Las bolsas se hinchan como pequeños globos plateados. Una revienta. La número 12. Anotas en tu cuaderno. Bolsa 12, fallo de sellado. Revisar temperatura de termosellado. Ahora activan los vibradores. Durante 5 minutos, esas bolsas experimentan las mismas sacudidas que durante el despegue de un Saturno V, el cohete más potente jamás construido. 3 vibradores hidráulicos sacuden el soporte en 3 ejes diferentes simultáneamente. Es como meter tu comida en una lavadora industrial durante un terremoto. 2 bolsas más revientan. Anotas. El resto aguanta. Fase 1. Superada con un 85% de éxito. No es suficiente. Necesitas el 98% mínimo. A media mañana llega la parte más extraña de tu trabajo. Comer con pinzas en la nariz. Te colocas unas pinzas especiales en las fosas nasales, las mismas que usan los nadadores olímpicos. Es la única forma de simular cómo perciben el sabor los astronautas. En gravedad cero, los fluidos corporales no drenan hacia abajo. Se acumulan en la cabeza, en el pecho, provocando esa sensación de congestión que cualquiera que haya tenido un resfriado conoce. El 80% del sabor viene del olfato, no del gusto. Cuando no puedes oler, no puedes saborear. Rehidratas una bolsa de pollo con agua caliente. 60 mililitros exactos, inyectados con una jeringa de calibre grueso. Amasas la bolsa durante 30 segundos. El pollo liofilizado, que parece copos de pintura marrón, absorbe el agua. En 5 minutos está listo. Abres la bolsa con tijeras. El olor te golpea primero, pero claro, con las pinzas puestas no percibes nada. Sacas un trozo con un tenedor de plástico. La textura es aceptable, masticable sin ser gomoso. Pero el sabor ha desaparecido casi por completo. Hay algo ahí, un fondo salado, un toque de umami. Pero es como escuchar música con tapones en los oídos. Sabes que hay algo, pero apenas lo percibes. Anotas. Con congestión nasal simulada, 4 de 10, insuficiente. Aumentar especias 30%. El problema es que no puedes simplemente añadir más especias. Los alimentos picantes provocan acidez estomacal. Y en gravedad cero, cuando erutas, el contenido del estómago sube con el gas. No hay gravedad que lo mantenga abajo. Una acidez leve se convierte en vómito proyectil, en una cápsula sellada, con 2 compañeros, durante 8 días. Tampoco puedes usar alimentos que produzcan gases. Las razones son obvias y devastadoras. Por la tarde entra Rita Rapp. Tiene 39 años, un doctorado en fisiología de la Universidad de St. Louis y una reputación temible entre los astronautas del Mercury por pincharlos cada 4 horas para extraerles sangre. Me veían llegar y sabían lo que iba a pasar, te contó una vez con una sonrisa. Ahora lidera el equipo de sistemas de alimentos y los astronautas la adoran. Es la única persona en la NASA que realmente escucha cuando dicen que la comida sabe a serrín. Rita trae noticias. Whirlpool, la empresa de electrodomésticos, ha desarrollado algo revolucionario. El Spoon Bowl. Un envase con una abertura ancha tipo cremallera y unas presillas para meter el pulgar y el índice.
permitirá que los astronautas coman con cuchara, como personas normales. En lugar de succionar papilla de tubos metálicos, como bebés gigantes. Te muestra un prototipo. Es brillante en su simplicidad. Cuando está lleno, mantiene la forma. Cuando está vacío, se comprime hasta casi nada. Los astronautas podrán ver lo que comen. Parece una tontería, pero no lo es. Tu cerebro necesita ver la comida para activar el apetito. Succionar un puré marrón opaco es psicológicamente deprimente. Ver trozos reconocibles de pollo hace que el cerebro diga: esto es comida de verdad. Van a tener que rediseñar todo el sistema de envasado. 6 meses de trabajo. Pero Rita ya ha convencido a los directores. Lo harán. A las 5 llega la reunión con los astronautas. Hoy vienen 3 candidatos para misiones Apolo. 2 de ellos son veteranos de Gemini. El tercero es nuevo. Entran con ese andar característico de los pilotos de pruebas, una mezcla de confianza absoluta y cautela permanente. Han sobrevivido a suficientes accidentes como para saber que los detalles pequeños matan. Les presentas las últimas versiones. Uno de ellos prueba el pollo. Mastica despacio. Está mejor, dice finalmente. Viniendo de un astronauta, es un elogio efusivo. Se comunican en un código minimalista, donde está mejor significa esto es comestible, y no está mal significa esto es excelente. Otro pregunta por las migas. Siempre preguntan por las migas. Las migas flotan, entran en los ojos, se inhalan, obstruyen los filtros de aire. Por eso el pan está prohibido. Por eso todo se cubre en gelatina comestible, o se comprime en cubos tan densos que podrías clavar un clavo con ellos. El tercero, el nuevo, pregunta algo diferente. ¿Puedo traer algo de casa? Se hace el silencio. Los veteranos intercambian una mirada. Todavía recuerdan el incidente Gemini 3. John Young metió un sándwich de pastrami en su traje espacial. Lo sacó en plena misión para sorprender a Gus Grissom. Las migas volaron por todas partes. Casi causa una investigación del Congreso. Ahora existe una lista oficial de artículos aprobados. Y es muy corta. Rita responde con diplomacia. Podemos estudiar cualquier solicitud razonable. Lo que significa, tráelo, lo analizaremos. Probablemente lo rechazaremos, pero al menos sentirás que te escuchamos. Cuando los astronautas se van, te quedas solo con tus notas. Necesitas finalizar 17 formulaciones antes de la reunión del próximo mes. 17 comidas que tienen que pasar pruebas microbiológicas para garantizar que no hay bacterias. Pruebas de estabilidad térmica para asegurar que sobreviven meses de almacenamiento. Pruebas de palatabilidad con paneles de degustación. Pruebas de envasado en la cámara de vacío. Y finalmente, la prueba definitiva. Un vuelo en el KC-135, el avión de gravedad cero. Ese avión vuela en parábolas. Sube a 10.000 metros y luego se deja caer. Durante 22 segundos por parábola, todo flota. 22 segundos de gravedad cero real. Es ahí donde descubres si tu comida funciona de verdad. Si el sobre se abre sin explotar. Si puedes comerla con cuchara sin que los trozos salgan disparados. Si el olor no te provoca náuseas cuando tu estómago está flotando libremente dentro de tu abdomen. La primera vez que volaste en ese avión, vomitaste en la tercera parábola. La segunda vez, aguantaste hasta la quinta. Ahora puedes hacer las 40 parábolas completas, probar 6 comidas diferentes, tomar notas detalladas
y bajar caminando casi derecho. Casi. Son las 8 de la tarde. Llevas 13 horas en el laboratorio. Mañana volverás a las 6:30 y empezarás con la variante 48 del pollo, y luego la 49 y la 50, hasta que encuentres la que funcione. Afuera, la humedad de Houston convierte el atardecer en una neblina dorada. En algún lugar sobre esas nubes, más allá de la atmósfera, espera tu objetivo. No es la luna, aunque llegará. No es el espacio, aunque lo conquistarán. Es algo más simple y más difícil: hacer que un hombre pueda sentarse a comer en el lugar más hostil imaginable y sentir, aunque sea por 20 minutos, que está en casa. Es un trabajo extraño. Combinas la precisión de un químico, la creatividad de un chef, la resistencia de un atleta y la paciencia de alguien que sabe que cada fracaso es solo el comienzo del siguiente intento. Todo para que un puñado de hombres puedan comer algo que sepa a algo, mientras viajan a 28.000 kilómetros por hora, 200 kilómetros sobre la Tierra. Y la ironía no se te escapa. Estás diseñando comida para el futuro, usando técnicas que los incas inventaron hace 500 años. La liofilización, tu herramienta principal, no es más que una versión acelerada del proceso que los habitantes de los Andes usaban para preservar patatas. Las dejaban al aire libre durante 30 días en el frío y el viento de las montañas. Lo que ellos hacían en un mes, tu máquina lo hace en 6 horas. Pero el principio es el mismo: congelar, crear vacío, sublimar el agua directamente de hielo a vapor, sin pasar por el estado líquido. Antiguo y moderno, tierra y espacio, casa y vacío. Esa es tu vida ahora. Mañana, variante 48. Rita Rapp, la fisióloga que transformó cómo comemos en el espacio. Rita Mae Rapp nació el 25 de junio de 1928 en Pica, Ohio. Es una ciudad pequeña, del tipo donde todo el mundo conoce a todo el mundo, y las expectativas para las mujeres en los años 40 eran claras: casarse, tener hijos, llevar la casa. Rita tenía otros planes. En 1950 se graduó en Ciencias por la Universidad de Dayton. 3 años después, se convirtió en una de las primeras mujeres admitidas en la Escuela de Medicina de la Universidad de St. Louis, que apenas había empezado a aceptar estudiantes femeninas unos años antes. Su especialidad era la fisiología, el estudio de cómo funcionan los sistemas del cuerpo humano. En 1953, recién graduada, entró a trabajar en las instalaciones de Wright-Patterson, la base de la Fuerza Aérea donde se investigaba medicina aeroespacial. Allí estudió lo que las fuerzas G hacen al cuerpo humano. Cuando un piloto realiza una maniobra brusca, la sangre se desplaza. Si gira hacia arriba bruscamente, la sangre baja hacia las piernas. El cerebro se queda sin oxígeno. El piloto pierde la visión, luego la conciencia. Se llama G-LOC, pérdida de conciencia inducida por gravedad. Los pilotos lo llaman apagón. Rita pasaba horas en centrifugadoras, estudiando cómo mantener conscientes a los pilotos, cuando sus cuerpos experimentaban fuerzas que ningún ser humano fue diseñado para soportar. En 1960, cuando la NASA creó el Grupo de Trabajo Espacial para el programa Mercury, Rita se unió al equipo. Su trabajo era estudiar los efectos de las fuerzas centrífugas en los astronautas. Los 7 del Mercury, esos pilotos de pruebas convertidos en héroes nacionales, la conocieron bien, demasiado bien. Cada vez que iban al Centro de Medicina Aeroespacial para su revisión médica anual, Rita los esperaba con agujas y tubos de ensayo. Sabían lo que iba a pasar, recordaría años después.
Los iba a pinchar y sacarles sangre cada 4 horas durante 24 horas seguidas. Los astronautas, acostumbrados a pruebas físicas brutales, aceptaban esto con estoicismo. Pero no significa que les gustara. Ver llegar a Rita significaba un día entero siendo un cojín de alfileteres humano. Ella diseñó también los primeros ejercitadores elásticos para las misiones Mercury y Gemini, esas bandas de resistencia que los astronautas usaban para mantener la masa muscular en gravedad cero. Creó experimentos biológicos que viajaron en las cápsulas. Diseñó el kit médico del Gemini, decidiendo qué medicamentos y herramientas cabían en una caja del tamaño de un libro de bolsillo. Pero en 1962 algo cambió. La NASA trasladó el grupo de trabajo espacial desde Florida hasta Houston, creando el nuevo centro de naves tripuladas. El programa estaba creciendo. El Mercury había demostrado que los humanos podían sobrevivir en el espacio. Ahora venía el Gemini, con misiones de 2 semanas, y después el Apolo, con viajes a la Luna. Los astronautas necesitaban comer. Y la comida que estaban comiendo era, por decirlo suavemente, un desastre. De alguna forma, no estoy segura de cómo, acabé en alimentos, diría Rita años después, con esa modestia característica de alguien que nunca buscó reconocimiento. La realidad es que la eligieron porque veía problemas que otros ignoraban. Los ingenieros diseñaban tubos de aluminio llenos de puré de carne y pensaban que el trabajo estaba hecho. Rita hablaba con los astronautas después de las misiones y escuchaba lo que realmente decían. No era solo que la comida supiera mal, era que comer en el espacio era psicológicamente alienante. Succionar papilla de un tubo metálico te hacía sentir como un experimento de laboratorio, no como un explorador conquistando lo desconocido. Cuando el programa Apolo comenzó oficialmente en 1966, Rita se convirtió en la líder del equipo de sistemas de alimentos espaciales. Su equipo era pequeño, 7 personas en total, enfrentándose a un problema que parecía tener más restricciones que soluciones. La comida tenía que ser nutritiva, tenía que durar meses sin refrigeración, tenía que pesar poco, no podía generar migas, tenía que sobrevivir al despegue. Y por encima de todo, los astronautas tenían que querer comérsela. La solución de Rita fue radical en su simplicidad: tratar la comida como hardware de misión. En la NASA, el hardware era sagrado. Cada tornillo, cada cable, cada interruptor se diseñaba meticulosamente, se probaba exhaustivamente, se documentaba obsesivamente. Rita aplicó esa misma filosofía a la comida. Si un astronauta decía que algo sabía mal, no era una opinión subjetiva que podías ignorar. Era un fallo del hardware que necesitaba solucionar. Su primer gran avance vino de trabajar con Whirlpool Corporation, la empresa famosa por lavadoras y neveras. Whirlpool había abierto en 1960 la Cocina Espacial, un laboratorio dedicado a desarrollar electrodomésticos que funcionaran en gravedad cero. Juntos, Rita y los ingenieros de Whirlpool crearon el Spoon Bowl, un envase con abertura ancha y presillas para los dedos. Por primera vez, los astronautas podrían comer con cuchara. Verían la comida antes de llevársela a la boca. Sería casi como cenar en la Tierra. Luego vino el sistema de agua caliente. Las misiones Gemini solo tenían agua fría, así que toda la comida rehidratada se comía fría. Imagina comer estofado de ternera frío durante 2 semanas. El Apolo tendría tanto agua caliente como fría, generada por el sistema de celdas de combustible. Agua destilada, perfectamente pura, lista para rehidratar las comidas.
Rita trabajó con los ingenieros para diseñar el water gun, una jeringa de calibre grueso que inyectaba exactamente la cantidad correcta de agua en cada bolsa. 60 mililitros para el pollo, 80 para el estofado, 40 para las verduras. Los detalles importaban. Todo importaba. Pero la innovación más importante de Rita no fue técnica, fue psicológica. Se dio cuenta de que los astronautas no solo necesitaban nutrición, necesitaban consuelo, necesitaban algo que les recordara a casa. Así que Rita empezó a hornear. Usaba la cocina de la cafetería del centro espacial, esperando hasta que cerrara para poder tener el horno para ella sola. Horneaba galletas de mantequilla y azúcar, siguiendo una receta sencilla, de esas que cualquier abuela americana conoce. Cientos de galletas, una línea de producción completa. Las sellaba en bolsas especiales que mantenían la humedad justa. No demasiado secas para que no se desmoronaran, no demasiado húmedas para que no se enmohecieran. Las galletas de Rita se convirtieron en leyenda. Cuando el Skylab comenzó en 1973, la estación espacial más sofisticada que Estados Unidos había lanzado jamás, las galletas de Rita viajaron con las tripulaciones. Los astronautas las usaban como moneda. Podíamos incentivar a un compañero de tripulación para que hiciera algo por nosotros con el soborno de una galleta de azúcar de nuestra asignación personal, recordaría el astronauta y físico Owen Garriott. En el Skylab, atrapados durante semanas en órbita, esas galletas valían más que el oro. El equipo de Rita creció de 7 a más de 30 personas para el Skylab. Era necesario. El Skylab no era una cápsula diminuta como el Apolo. Era una estación espacial verdadera, construida a partir del tercer estadio de un cohete Saturno V. Tenía una cocina completa, una mesa para comer, bandejas con elementos calentadores individuales para cada tripulante. Y por primera y única vez en la historia del programa espacial americano, un congelador. Rita aprovechó esa oportunidad. Diseñó un menú de 72 platos diferentes. Langosta Newber, pan fresco, helado real, no esa cosa liofilizada que vendían en las tiendas de regalos de los museos, pero que nunca había volado de verdad. El 15% de la comida del Skylab estaba congelada. El resto venía en latas que proporcionaban una vida útil larga y mantenían el sabor mejor que los alimentos liofilizados. Los astronautas del Skylab comían mejor que los del Apolo, mucho mejor. Y los datos lo demostraban. Las tripulaciones del Skylab consumieron un porcentaje más alto de su comida planificada que cualquier otra tripulación americana antes o después. No devolvían bolsas sin abrir, no se saltaban comidas, comían. Y cuando comes bien, tu cuerpo funciona bien, tu mente funciona bien, tu moral se mantiene alta. Rita había demostrado algo que los ingenieros habían subestimado. En el espacio, la comida no es solo combustible, es humanidad. Pero el Skylab fue una anomalía. Cuando llegó el programa del transbordador espacial en los años 80, volvieron a la realidad. El transbordador era un vehículo de trabajo de corta duración. No había espacio para congeladores. No había energía suficiente para mantenerlos funcionando. Rita y su equipo volvieron a los alimentos estables en almacén, liofilizados, termoestabilizados, rehidratables. Pero aplicaron todo lo que habían aprendido. Los menús eran más variados, los sabores más fuertes para compensar la congestión nasal, los envases más fáciles de manejar. Para la primera misión del transbordador, en 1981,
Rita diseñó un sistema que incluía condimentos: ketchup, mostaza, mayonesa, salsa picante líquida. Parecen detalles pequeños, pero transformaban la experiencia. Un sándwich de pavo es comida de astronauta. Un sándwich de pavo con mostaza y mayonesa es comida de casa. 2 años después, cuando Sally Ride se convirtió en la primera mujer americana en volar al espacio, el equipo de Rita le ofreció 20 bebidas diferentes y 75 tipos de comida. En la última noche en el espacio, el comandante Bob Crippen bromeó: «Creo que personalmente he comido suficiente comida de Rita. No estoy seguro de poder volver a entrar en mi traje de vuelo». Rita recibió numerosos reconocimientos. En 1971 ganó el Premio Federal de la Mujer de la Comisión del Servicio Civil de Estados Unidos, el honor más alto del gobierno federal. Fue la primera mujer del Centro de Naves Tripuladas en recibirlo. En 1975 se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Isker de la Asociación de Investigación y Desarrollo para Sistemas Militares de Alimentos y Embalajes, en reconocimiento a su investigación en preparación de alimentos y contenedores. En 1981 recibió la Medalla de Servicio Excepcional de la NASA. Escribió más de 20 artículos técnicos sobre medicina espacial y sistemas de alimentos. En 1986 publicó el resumen del sistema de alimentos del transbordador espacial, junto con Connie Stadler. Sus desarrollos trascendieron la NASA. Las técnicas de liofilización que perfeccionó se usan ahora comercialmente. La comida de campamento que llevan los excursionistas, las raciones militares, los alimentos de emergencia para zonas de desastre. Todo debe algo a las innovaciones de Rita. Pero quizá su legado más importante está en algo que no se puede cuantificar. Las vacunas que se envían a países sin refrigeración se preservan usando liofilización. Medicamentos que salvan vidas pueden llegar a lugares remotos porque alguien averiguó cómo quitarles el agua sin destruir su efectividad. Esa tecnología, refinada y perfeccionada para alimentar a astronautas, ahora alimenta y cura a millones. Rita Rapp murió el 12 de julio de 1989, después de una larga enfermedad. Tenía 61 años. Hasta sus últimos años fue un miembro respetado del equipo de astronautas, aunque ella nunca voló al espacio. No necesitaba hacerlo. Su trabajo estaba en la Tierra, asegurándose de que los que sí volaban tuvieran algo más que nutrición en sus bolsas de comida. Tenían un pedazo de casa, un recordatorio de que sin importar cuán lejos viajaran, seguían siendo humanos. En el Centro Espacial Johnson, donde pasó la mayor parte de su carrera, hay una placa en su honor. Los archivos de Pica, su ciudad natal, guardan una colección de documentos relacionados con su vida. Su biografía aparece en Una galaxia propia de Libby Jackson, un libro sobre mujeres extraordinarias en la historia espacial. Los astronautas que trabajaron con ella la recuerdan con cariño. No como la científica que los pinchaba para sacarles sangre, aunque eso también. La recuerdan como la persona que entendió que comer en el espacio no debía ser solo un ejercicio de supervivencia. Podía ser, aunque fuera por unos minutos al día, un momento de normalidad, de placer, de humanidad. Rita nunca imaginó que acabaría trabajando con comida. Estudió medicina, fisiología, los límites del cuerpo humano bajo estrés extremo, pero encontró su verdadera vocación en un campo completamente diferente. Y al hacerlo, no solo cambió cómo comemos en el espacio, cambió cómo pensamos sobre el espacio.
no es solo un lugar para máquinas y cálculos. Es un lugar donde los humanos viven, trabajan y sí, comen. Y merecen comer bien. Esa fue la verdadera revolución de Rita Rapp. Menú de contrabando en el espacio. 23 de marzo de 1965. Cabo Cañaveral, Florida. Dentro de la cápsula Gemini 3, 2 hombres están a punto de hacer historia. Virgil Gus Grissom, veterano del Mercury y comandante de la misión. John Young, novato en su primer vuelo espacial. La cápsula es diminuta. Young bromeó que no te metes en el Gemini, te lo pones como un traje. Es verdad. Los 2 astronautas están sentados hombro con hombro en un espacio del tamaño de la cabina delantera de un coche pequeño. Van a pasar casi 5 horas allí. El despegue es perfecto. El Titán 2, el cohete que impulsa al Gemini, los empuja hacia arriba con una aceleración brutal. 6 minutos después están en órbita. La Tierra se curva debajo de ellos, azul y blanca y absolutamente silenciosa. Grissom realiza las primeras maniobras de la misión. Están probando los sistemas. Todo funciona. Es rutinario. Aburrido, incluso, para estándares de astronautas. 1 hora y 52 minutos después del despegue, Young decide que es momento de comer. Pero no va a comer la comida oficial de la NASA. Tiene otros planes. ¿Qué es eso?, pregunta Grissom. Young saca algo del bolsillo de su traje espacial. Un bulto envuelto en papel encerado. Sándwich de pastrami. ¿De dónde lo has sacado? Lo traje conmigo. Vamos a ver cómo sabe. Huele, ¿verdad? Grissom toma el sándwich. Le da un mordisco. Inmediatamente las migas comienzan a flotar. En gravedad cero, cada fragmento de pan se convierte en un proyectil diminuto. Vuelan hacia los ojos, hacia la nariz, hacia los filtros de aire que mantienen respirable la atmósfera de la cápsula. Grissom mete rápidamente el sándwich en el bolsillo de su traje. Sí, se está desmoronando. Voy a guardarlo en mi bolsillo. ¿Lo está? Fue una idea, de todas formas. No muy buena. Bastante bueno, sin embargo, si se mantuviera unido. Fin del experimento culinario no autorizado. Duración total, aproximadamente 30 segundos. Daños, ninguno. Consecuencias, catastróficas. Lo que Young no sabía es que su micrófono al control de misión estaba abierto. Cada palabra se grabó. Cada palabra se escuchó en Houston. Y cuando los periodistas obtuvieron las transcripciones después de la misión, el escándalo explotó. 2 astronautas se unen como cómicos, tituló un periódico. La prensa pintó a Young y Grissom como irresponsables, poniendo en peligro una misión de millones de dólares por una broma. Los congresistas, algunos de los cuales habían estado buscando excusas para recortar el presupuesto de la NASA, convocaron audiencias. George Mueller, subdirector de la NASA, tuvo que testificar ante el Comité de Ciencia y Astronáutica de la Cámara de Representantes. Prometió que no volvería a suceder. La NASA implementó reglas estrictas sobre qué podían llevar los astronautas. Hasta ese momento, aparentemente, no se les había ocurrido a los administradores que alguien podría meter comida de contrabando en su traje. Los pilotos de prueba son, por naturaleza, gente que empuja los límites. Pero la NASA no estaba preparada para que alguien empujara los límites del menú. Las únicas personas felices con todo el asunto fueron los dueños de Wolfie's Delicatessen en Miami Beach, el restaurante que había suministrado el sándwich.
Cada mención en la prensa era publicidad gratuita. Turistas de todo el mundo paraban para probar el sándwich tan bueno que se lo llevaron al espacio. Durante décadas, esa fue toda la historia que se conocía. Un astronauta travieso, un sándwich de contrabando, migas flotantes, audiencias en el Congreso, fin. Pero en 2015, 50 años después de los hechos, la NASA desclasificó un conjunto de documentos que revelaron algo mucho más interesante. El sándwich no fue idea de Young. Fue idea de Wally Schirra, otro astronauta, conocido por sus bromas elaboradas. Schirra compró el sándwich en Wolfish y se lo dio a Young la mañana del lanzamiento. «Sorprende a Gus», le dijo. Grissom amaba los sándwiches de pastrami. Era su comida favorita. Schirra pensó que sería un gesto divertido, un pequeño trozo de normalidad en un día extraordinario. Young metió el sándwich en el bolsillo de la pierna de su traje espacial durante el proceso de vestirse. Nadie lo vio. Los técnicos estaban ocupados verificando cientos de otros detalles: las costuras del traje, la presión del oxígeno, las comunicaciones. Un bulto pequeño en un bolsillo no llamó la atención. Pero los documentos revelaron algo más fascinante. El sándwich no fue el único alimento no oficial en el Gemini 3. Young y Grissom también llevaban salchichas envueltas individualmente y muslos de pollo. Estos eran experimentales, proporcionados por la NASA misma. Era la primera comida sólida que el programa espacial americano probaba. Antes, todo había sido purés en tubos o cubos recubiertos de gelatina. Los documentos internos de la NASA mostraban debates intensos sobre ese vuelo. Los científicos de alimentos sabían que los tubos y cubos eran psicológicamente agotadores. Los astronautas los odiaban. Necesitaban probar alternativas, pero también sabían el peligro de las migas. Así que diseñaron las salchichas y el pollo para que fueran húmedos y cohesivos, sin migas, seguros. El sándwich de pastrami, por supuesto, no cumplía ninguna de esas especificaciones. Era pan seco de delicatessen, lleno de migas, completamente inapropiado para gravedad cero. Por eso causó el problema. No porque comer en el espacio fuera imposible, sino porque comer el tipo equivocado de comida era peligroso. Lo irónico es que el incidente probó exactamente lo que los científicos de la NASA sospechaban. Los astronautas querían desesperadamente comida real. No querían experimentar con cubos de fresa que sabían a nada. Querían un sándwich, algo familiar, algo que sabía como la Tierra. Las audiencias del Congreso fueron humillantes para Young y Grissom. Pero internamente, la NASA aprendió la lección correcta. No, los astronautas son irresponsables. Sino, los astronautas son humanos, y los humanos necesitan más que nutrición técnicamente adecuada. Los documentos desclasificados también revelaron comunicaciones entre Rita Rapp y otros científicos después del incidente. Hay un memorándum fechado en abril de 1965, un mes después de la misión. Rita escribe: «El incidente del sándwich demuestra la importancia psicológica de la familiaridad alimentaria. Debemos encontrar formas de incorporar alimentos reconocibles en el menú oficial, cumpliendo todos los estándares de seguridad». Ese memorándum llevó directamente al desarrollo de las tortillas para el programa del transbordador. En 1985, Rodolfo Neri Vela,
un especialista de carga mexicano, solicitó tortillas en lugar de pan. Las tortillas no se desmoronan como el pan. Se pueden enrollar alrededor de cualquier relleno. Son perfectas para gravedad cero. Después de esa misión, las tortillas se convirtieron en un elemento básico. Los astronautas las usan para hacer burritos, wraps, sándwiches enrollados. Todo tipo de comidas que se sienten normales, familiares. El sándwich de pastrami de Young, con sus 30 segundos de existencia en órbita, cambió el futuro de la comida espacial. No de la forma que nadie planeó, pero lo hizo. Hay otro detalle curioso en los archivos. Grissom guardó el sándwich en su bolsillo durante el resto de la misión. Casi 4 horas. Cuando aterrizaron en el Atlántico, recuperaron la cápsula. Los técnicos encontraron el sándwich, aplastado y completamente incomible, todavía en el bolsillo del traje de Grissom. Lo guardaron como evidencia para las investigaciones. Luego desapareció. Durante años, la ubicación del sándwich fue un misterio. ¿Lo tiraron? ¿Está en algún almacén olvidado? ¿Alguien se lo llevó como recuerdo? En 2016, un coleccionista privado afirmó tener el sándwich original, o lo que quedaba de él. Una reliquia momificada envuelta en plástico. Pero la NASA nunca confirmó su autenticidad. El sándwich de Schrödinger. Existe y no existe. Está y no está. Hasta que alguien abra el almacén correcto y lo encuentre, permanecerá en ese estado cuántico de reliquia perdida. Lo que sabemos con certeza es esto. El incidente forzó a la NASA a confrontar una verdad incómoda. No puedes tratar a los humanos como máquinas que solo necesitan combustible eficiente. Los humanos necesitan consuelo, familiaridad, placer, aunque sea pequeño, aunque sea arriesgado. Los ingenieros querían optimizar todo, minimizar peso, maximizar nutrición, eliminar variables. Pero la comida no es solo variables. Es cultura, es memoria, es el sabor de casa cuando estás a 300 kilómetros de casa. Gus Grissom moriría 2 años después, en el incendio del Apolo 1, junto con Ed White y Roger Chaffee. Nunca llegó a la Luna. Nunca comió en el espacio con los sistemas mejorados que su aventura con el sándwich ayudó a crear. Pero su deseo de un simple sándwich de pastrami resonó a través de los años. Cada tortilla que un astronauta usa hoy en la Estación Espacial Internacional es, en cierto sentido, un tributo a ese momento de rebeldía culinaria. John Young continuó volando. Comandó el Apolo 16. Caminó sobre la Luna. Comandó la primera misión del transbordador espacial. Se convirtió en leyenda. Y durante toda su carrera nunca dejó de bromear sobre el sándwich. En entrevistas, años después, lo llamaba mi contribución más importante a la exploración espacial. Estaba bromeando, por supuesto, pero también había algo de verdad en ello, porque ese sándwich de pastrami hizo algo que ninguna cantidad de estudios técnicos podía hacer. Demostró, de forma visceral e innegable, que los astronautas no eran superhombres inmunes a los deseos terrenales. Eran personas. Y las personas quieren comer cosas que les gustan, no solo cosas que los mantienen vivos. La NASA aprendió. Lentamente, con resistencia, pero aprendió. Y todo empezó con 30 segundos de migas flotantes y un astronauta travieso que pensó que su amigo merecía un buen sándwich. A veces, las revoluciones comienzan con cosas pequeñas, incluso cuando esas cosas pequeñas se desmoronan en gravedad cero.
comida de lujo versus supervivencia. El contraste entre Apolo y Skylab. Imagina que has pasado 8 días en una cápsula Apolo. Has comido de bolsas de plástico, succionando purés rehidratados con pajitas. Has masticado cubos duros recubiertos de gelatina que supuestamente saben a pollo. Has bebido agua con sabor a naranja, que sabe más a medicamento que a fruta. Cada comida es un ejercicio de supervivencia, no de placer. Y ahora, de repente, te transfieren al Skylab. Es 1973. El Skylab es la primera estación espacial americana, construida a partir del tercer estadio de un cohete Saturno V. No es una cápsula diminuta. Es enorme. Tiene el volumen interior de una casa de 3 dormitorios. Y tiene algo que ninguna nave espacial americana ha tenido antes ni ha vuelto a tener desde entonces: una cocina real. Hay una mesa de verdad, con sitios para comer y bandejas individuales. Cada bandeja tiene elementos calentadores para cada miembro de la tripulación. Puedes calentar tu comida, sentarte, comer con cubiertos de metal, ver lo que comes antes de llevártelo a la boca. Después de meses de succionar papilla de tubos, es como volver a descubrir qué significa cenar. El Skylab fue diseñado para misiones largas. La primera tripulación pasó 28 días en órbita. La segunda, 59. La tercera, 84 días. Casi 3 meses flotando sobre la Tierra. Los planificadores de la NASA entendieron que para misiones de esa duración, la comida no podía ser solo eficiente. Tenía que ser buena. Tenía que proporcionar placer, variación, algo que esperar cada día. Así que gastaron millones de dólares en crear el sistema de alimentos más sofisticado jamás lanzado al espacio. 72 menús diferentes. Pan fresco, que duraba días sin enmohecerse. Carne en conserva, que sabía como si hubiera salido de un restaurante. Y el lujo definitivo, un congelador. El 15% de la comida del Skylab estaba congelada. Langosta Newberg, un plato decadente de langosta en salsa de crema. Helado de verdad, cremoso y frío, no esa cosa liofilizada y quebradiza que vendían en las tiendas de regalos. Filetes, tarta de cereza. Alimentos que en la Tierra considerarías normales, pero que en el espacio eran un milagro de ingeniería. El congelador usaba el exterior de la estación espacial como cámara frigorífica. Afuera, en la sombra de la Tierra, las temperaturas caían a menos de 100 grados bajo cero. Los ingenieros diseñaron un sistema que aprovechaba ese frío natural, bombeándolo hacia el interior para mantener congelados los alimentos. Era brillante, era caro, y funcionó. Pero incluso en el Skylab, con todo su lujo relativo, había restricciones. No podías cocinar. Cocinar en una nave espacial sellada es peligroso. Si quemas algo, el humo no tiene a dónde ir. Circula, se deposita en los pulmones, en los filtros de aire, en cada superficie. Las toxinas se acumulan. Así que toda la comida venía precocinada. Los astronautas solo la calentaban. Aún así, el simple acto de calentar transformaba la experiencia. La comida caliente tiene aromas que la comida fría no tiene. Esos aromas activan el apetito. Hacen que el cerebro se prepare para digerir. Hacen que comer se sienta como un acto de placer, no solo de necesidad. Los astronautas del Skylab se sentaban juntos a la mesa. Metían los pies en estribos especiales que los mantenían anclados. Abrían sus bandejas calentadas. Sacaban sus cubiertos magnéticos que se pegaban a las bandejas para que no flotaran. Y durante 30 o 40 minutos comían. Hablaban, compartían el día.
Era lo más cercano a una cena familiar que podías tener a 430 kilómetros sobre la Tierra. Ese sentido de normalidad importaba. Los estudios psicológicos posteriores mostraron que las tripulaciones del Skylab tenían mejor moral que las del Apolo, menos conflictos interpersonales, menos fatiga mental, y comían más, mucho más. El porcentaje de comida consumida frente a comida planificada fue el más alto de cualquier misión americana, antes o después. Compara eso con el Apolo. En el módulo de comando del Apolo, 3 astronautas compartían un espacio del tamaño de una furgoneta pequeña. No había mesa, no había cocina. Había un dispensador de agua que proporcionaba agua caliente o fría para rehidratar los alimentos. Nada más. Las comidas venían en bolsas. Insertabas la boquilla del dispensador en la válvula de la bolsa. Inyectabas la cantidad correcta de agua. Amasabas la bolsa durante 30 segundos. Esperabas 5 minutos mientras el alimento se rehidrataba. Luego cortabas la parte superior de la bolsa con tijeras y comías directamente de ella con una cuchara, si tenías suerte. O succionabas el contenido con una pajita, si la textura lo permitía. No había elementos calentadores individuales. Si querías algo caliente, usabas agua caliente del dispensador. Pero el agua solo estaba a unos 60 grados centígrados. Suficiente para rehidratar, no suficiente para calentar de verdad. Así que la mayoría de las comidas del Apolo se comían tibias en el mejor de los casos, frías en el peor. Y después de comer, tenías que lidiar con la basura, las bolsas vacías, los utensilios usados. No podías tirarlos por la borda. Tenías que guardarlos, comprimirlos, almacenarlos en compartimentos especiales hasta el regreso a la Tierra. El olor se acumulaba. Comida rancia, plástico, el sudor de 3 hombres encerrados durante días en un espacio diminuto. La ventilación ayudaba, pero no eliminaba todo. La diferencia entre el Skylab y el Apolo no era solo tecnológica, era filosófica. El Apolo fue diseñado para misiones cortas y enfocadas. Llega a la Luna, explora, vuelve. Cada gramo de peso importaba porque determinaba cuánto combustible necesitabas para escapar de la gravedad de la Tierra. Cada centímetro cúbico de espacio importaba porque la cápsula tenía que ser lo suficientemente pequeña para que el escudo térmico funcionara durante la reentrada. El Skylab, en cambio, fue diseñado para la habitabilidad. No iba a ningún lado, ya estaba en órbita. Podía ser grande, podía ser cómodo, podía tener lujos que el Apolo nunca podría permitirse. Y esos lujos no eran frivolidades, eran necesidades psicológicas para misiones de larga duración. Los ingenieros pasaron 10.000 horas diseñando el comedor del Skylab. 10.000 horas para crear un espacio donde los astronautas pudieran sentirse humanos. Probaron diferentes configuraciones de mesa, diferentes sistemas de anclaje para los pies, diferentes formas de calentar la comida. Incluso diseñaron un mantel especial que se pegaba a la mesa para que pareciera una comida en casa. Puede parecer excesivo, 10.000 horas para una mesa. Pero esas horas salvaron la cordura de las tripulaciones del Skylab. Porque cuando pasas 84 días en el espacio, los pequeños momentos de normalidad son los que te mantienen cuerdo. Había otra diferencia. En el Skylab, los astronautas tenían ventanas grandes. Podían ver la Tierra mientras comían. La vista cambiaba constantemente. Australia brillando en el sol. El Sahara extendiéndose como un mar de arena. Las luces de las ciudades parpadeando en la noche.
el Amazonas serpenteando como una vena verde a través de la selva. En el Apolo, las ventanas eran pequeñas, diseñadas para navegación, no para contemplación. Podías ver las estrellas. Podías ver la luna cuando te acercabas. Pero durante la mayor parte del viaje, especialmente durante las comidas, estabas mirando el interior de la cápsula. Metal, cables, interruptores. El cosmos reducido a una lata de aluminio. Los astronautas del Skylab describían las comidas como momentos de paz. Flotabas hasta tu sitio, anclabas los pies, abrías tu bandeja y mientras comías mirabas la Tierra girar lentamente debajo de ti. Veías amanecer 16 veces al día. Veías tormentas del tamaño de países. Veías la aurora boreal bailando en verde y púrpura sobre los polos. Comer se convertía en meditación, en conexión, no solo con la comida, sino con el planeta que te había enviado allí. Cuando el programa del transbordador espacial comenzó en 1981, la NASA volvió a la realidad del Apolo. El transbordador era un vehículo de trabajo. No había espacio para congeladores. No había energía suficiente para mantenerlos. Volvieron a los alimentos estables, liofilizados, termoestabilizados, rehidratables. Pero conservaron algunas lecciones del Skylab. Diseñaron bandejas de comida que se podían fijar a las paredes o al regazo. Los astronautas podían comer en grupos pequeños, conversando. No era una mesa como la del Skylab, pero era mejor que comer aislado en la cápsula del Apolo. Y ampliaron el menú. 200 opciones diferentes para el transbordador frente a 72 para el Skylab. Más variedad compensaba la falta de comida fresca. Los astronautas podían personalizar sus menús antes del vuelo, elegir sus favoritos, evitar lo que no les gustaba. Era un pequeño control en un entorno donde casi todo estaba fuera de su control. Piensa en ello. Piensa en flotar en silencio a 400 kilómetros sobre el único mundo que has conocido. Piensa en abrir una bolsa de comida, calentar su contenido con agua, comer lentamente mientras miras por la ventana. La Tierra gira, el sol sale. Las estrellas permanecen constantes, inmóviles, eternas. Sientes el sabor de la comida en tu lengua. No es espectacular. No es el mejor pollo que has comido. Pero es tuyo. Es familiar. Y en este momento, flotando en el vacío, es suficiente. Cierras los ojos por un momento. Sientes cómo tu cuerpo se relaja. No hay arriba, no hay abajo. Solo estás flotando, existiendo, siendo. La comida no es solo combustible aquí arriba. Es un ancla a la humanidad. Un recordatorio de que aunque hayas dejado la Tierra no te ha dejado a ti. Cada bocado es un vínculo. Cada sabor, una memoria. Y cuando terminas de comer, cuando guardas la bolsa vacía y limpias tus utensilios, sientes algo que no esperabas. Gratitud. Por el pollo, por el agua, por los científicos que pasaron años perfeccionando esta comida, por Rita y su equipo, por todos los que entendieron que alimentar a un astronauta significa más que nutrirlo. Significa recordarle que todavía es humano. Respira profundamente. Siente el aire reciclado de la cabina, limpio y fresco. Siente cómo el cuerpo flota, ingrávido, liberado de la tiranía de abajo. Deja que el último pensamiento sea simple. Aquí, en el borde del vacío, alguien se preocupó lo suficiente como para asegurarse de que tuvieras algo bueno para comer. Y eso, más que cualquier logro técnico, es lo que hace posible la exploración del espacio.
Desde 1200 pruebas de un simple desayuno de bacon hasta galletas horneadas a medianoche que se convirtieron en moneda espacial. Desde un sándwich de contrabando que provocó audiencias del Congreso hasta un comedor orbital con mantel y vista a la Tierra girando lentamente debajo. La historia de la comida espacial no es realmente sobre comida. Es sobre entender qué significa ser humano cuando todo lo que te hace humano está trabajando en tu contra. En gravedad cero, tu nariz se congestiona. Tu sentido del gusto disminuye. Tu estómago flota libremente. Las migas se convierten en proyectiles. La comida que dura semanas en la Tierra se estropea en días. Y sin embargo, a pesar de todo esto, los científicos encontraron formas de hacer que los astronautas pudieran sentarse, comer y sentir, aunque fuera por 20 minutos, que estaban en casa. Rita Rapp entendió que la comida es memoria, es consuelo, es el sabor de lo familiar en un lugar que no podría ser más ajeno. Por eso horneó galletas. Por eso luchó por el Spoon Bowl. Por eso escuchó cuando los astronautas decían que necesitaban algo más que nutrición técnicamente perfecta. Y esas innovaciones, nacidas de la necesidad de alimentar a un puñado de hombres en el espacio, regresaron a la Tierra. La liofilización preserva vacunas en países sin electricidad. Los alimentos termoestabilizados alimentan a refugiados en zonas de desastre. Las técnicas que perfeccionaron para el Apolo ahora salvan millones de vidas. Así que, mientras te hundes en el sueño, lleva contigo este pensamiento. A 400 kilómetros sobre tu cabeza, en este preciso momento, hay personas flotando en la Estación Espacial Internacional. Están comiendo. Quizá están usando tortillas, ese legado accidental del sándwich de pastrami de John Young. Quizá están añadiendo salsa picante a su comida, compensando la congestión nasal que hace que todo sepa a nada. Y mientras comen, miran por la ventana. Ven la Tierra, azul, blanca, perfecta, girando en el silencio eterno del vacío. Ven tu ciudad, tus nubes, tu océano, todo lo que conoces reducido a una esfera frágil suspendida en la oscuridad. Pero en ese momento, comiendo su cena rehidratada de una bolsa de aluminio, se sienten conectados. No solo a la Tierra, sino a todos los que hicieron posible que estuvieran allí. A Rita y sus galletas. A los científicos que probaron 1200 versiones de huevos. A los ingenieros que diseñaron congeladores espaciales y dispensadores de agua y mesas con manteles. A ti, incluso. A todas las personas en la Tierra que nunca volarán al espacio, pero cuya humanidad compartida hace que valga la pena explorarlo. Respira profundamente ahora. Siente cómo tu cuerpo se hunde en la superficie que te sostiene. No estás flotando. La gravedad te ancla, te mantiene seguro. Pero por un momento, imagina que sí. Imagina la quietud, el silencio, la vista. Deja que el sueño te encuentre como la noche encuentra la tierra, suavemente, inevitablemente, con la promesa de un nuevo amanecer. Y recuerda que alguien, en algún lugar, se preocupó lo suficiente como para asegurarse de que incluso en el borde del vacío pudieras comer algo que supiera a casa. Buenas noches,